Miklos Lukács es un académico especializado en tecnopolítica y filosofía de la tecnología. Es uno de los mayores exponentes del pensamiento conservador en Hispanoamérica y principal responsable de introducir la variable científico-tecnológica en el debate público de la región. Cuenta con un PhD en Management y MSc en Gestión de la Innovación por la Universidad de Manchester, Reino Unido. Máster en Estudios de Desarrollo en la Universidad Victoria de Wellington, Nueva Zelanda. Egresado a la Maestría de Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Mayor de Chile. Entre sus especializaciones destacan el programa de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford y el programa de desarrollo del Instituto de Emprendimiento de la India. Ha sido investigador del Matis Corvinus Collegium en Hungría, Instituto Tecnológico de París en Francia y el Instituto del Perú. Actualmente es profesor principal de Ciencia y Tecnología de la Universidad de San Martín de Porres en Perú y profesor asociado de la Panamericana Business School de Guatemala. Ha participado como expositor en conferencias en Brasil, Chile, China, Cuba, Ecuador, Escocia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Inglaterra, México, Paraguay, Perú, Rumania y Suecia. Esta persona creó un programa para ser transmitido en YouTube llamado Ecos del Saber y su primera edición fue lanzada hace muy pocos días con el programa Revolución Regresista. Recomiendo ver el video para tener una visión clara de los cambios que van ocurriendo en la humanidad, la razón de ellos y los efectos de estos cambios, los que estamos viviendo a diario. Se trata de una sinopsis del efecto del movimiento progresista en el mundo occidental. Ideas que son un adoctrinamiento desde los niños hasta los incautos adultos que compraron esta idea. En esta edición quiero hacer un pequeño resumen del resumen que nos proporciona el señor Lukács. En términos simples nos explica cuáles son los temas que el progresismo maneja y quiere imponer en la sociedad, a saber, agenda medio ambiente, feminismo, LGTBQ+, ideología de género, educación sexual integral, que no es otra cosa que adoctrinar a los niños, especismo, animalismo, vale decir elevar moralmente a los animales, el multiculturalismo y la eutanasia. Dice el señor Lukács que entre los años 1800 a 1900 se producen dos grandes revoluciones, eso es parte de la historia. Entre el 1760 y el 1840 en Reino Unido, y entre el 1880 y el 1920 Europa y Estados Unidos. Son los siglos del progreso y del avance tecnológico. En la primera revolución se inventa la máquina de vapor, que genera un cambio en la industria con los procesos de mecanización de la producción, la industria agrícola y textil. Aumenta fuertemente la producción. La gente se va del campo a la ciudad, lo que cambia las estructuras sociales. Podríamos decir que acá nacen los conceptos de clase obrera y la clase capitalista, y por supuesto el surgimiento del sistema capitalista. En la segunda mitad del siglo XIX, producto del surgimiento de la electricidad y la masificación del telégrafo, cambia nuevamente las estructuras sociales. Con la electricidad se puede vivir de noche, va desapareciendo la vida campesina para ser ahora urbana. Se sintieron libres de las estructuras bases, dejando de lado a Dios. En Estados Unidos, durante la era dorada, entre el 1870 al 1920, grandes poderes económicos dueños de empresas, ferrocarriles y la banca compran voluntades en el segmento político para favorecer sus negocios. En términos simples, la corrupción. Eso no ha cambiado mucho al día de hoy. La respuesta a esta concentración económica es el progresismo. Dentro de las propuestas del progresismo se encuentran, por ejemplo, número 1, evitar los lobbies por medio de la intervención del Estado. 2, la justicia social, dar cabida a los derechos laborales. 3, se habla de las primeras causas medioambientales, vale decir, proteger la producción, pero eso que no signifique destruir el medio ambiente. 4, incentivos a la educación y a la salud, pero pública, vale decir que el Estado se preocupe de la educación y de la salud de las personas. La ciencia y la tecnología como principales instrumentos de reforma. Esta ciencia y tecnología desplazan a Dios y transforman al ser humano en los dueños de su propio destino. En 1929, el colapso de Wall Street
Fue un proceso muy difícil que los Estados Unidos tuvo que vivir. Entre 1933 y 1938 aparece un nuevo acuerdo impulsado por el presidente Franklin Delano Roosevelt para empezar otra vez y proteger la justicia social y la igualdad. Todo muy positivo, pero dos problemas saltan. Uno, rechazar el cristianismo por ser primitivo, y en segundo lugar, la promoción de la eugenesia. La eugenesia no es otra cosa que seleccionar al ser humano, descartando a los enfermos o las personas de color, lo que sirvió de base para que Hitler lanzara su idea sobre la raza aria, con los resultados que ya conocemos. Este proceso forma parte de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el resultado? Millones de muertos. ¿Cómo concluye este proceso? La debacle de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, quedando como ganador la idea de la democracia liberal y el capitalismo dominado por Estados Unidos. Con esto también se marca el fin de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Era quizá un punto de partida para una nueva era, una especie de borrón y cuenta nueva. Terminadas las dos guerras y terminada la Guerra Fría, quizá eran buenos un punto de partida, pero, sin embargo, este mismo proceso de desarrollo de la ciencia y la tecnología harían aportes que cambiarían el rumbo del mundo. Por ejemplo, la creación del telescopio Hubble, el descubrimiento del genoma humano, la creación del GPS e Internet, y finalmente dos nuevos conceptos que sería el globalismo político y el globalismo cultural. Hasta aquí la primera parte del proceso del desarrollo del progresismo. En un próximo programa seguiremos hablando. Esta es la exposición que nos hace el señor Miklos Lukács. Usted lo puede encontrar en YouTube. Es notable cómo lo que hemos vivido tiene una historia y un hilo conductor que solo ha tenido pausas, pero que su norte nunca murió. Caminamos hacia un proceso globalista en todas las áreas, financieras, legales, políticas, todo interconectado de manera simultánea. Lo que en términos simples nos abre los ojos, o debería abrirnos los ojos, respecto de quienes manejen estos desarrollos, sobre todo el Internet, el GPS, todos estos descubrimientos, quienes los manejen, la cantidad de poder que ellos van a poder ejercer sobre los demás. En la siguiente edición de este programa seguiremos desglosando esta visión del señor Lukács. Pero ahora, acá quisiéramos, como es la razón de este programa, preguntarnos qué dice la Biblia sobre este tema. Si bien es cierto, estamos acercándonos a comprender lo que es el progresismo, aún no hemos llegado al final de la historia y aún no sabemos en qué termina esta ideología. Sin embargo, ya tenemos algunas luces sobre hacia dónde apunta, y a partir de allí podemos preguntarle a la palabra de Dios qué nos puede decir al respecto. Como lo vimos en el programa pasado y en este, uno de los alcances que tiene el desarrollo científico y tecnológico es que nos aleja de Dios al punto que podemos convertirnos en dueños de nuestros propios destinos. Otra manera de decirlo es arquitectos de nuestro propio destino. El ser humano camina por esta vida por la más frágil de las plataformas que se puede caminar. Algunos son recibidos en alfombra roja, otros ovacionados como héroes, otros considerados superiores por sus habilidades, que son efectivamente superiores, pero finalmente todos caminamos en la misma plataforma, a saber, nuestras propias vidas, frágiles como una flor. Salmo 90, versículo 5 dice lo siguiente: nuestra vida es como un sueño, del que nos despiertas al amanecer, somos como la hierba. Comienza el día y estamos frescos y radiantes. Termina el día y estamos secos y marchitos. Unos versículos antes Dios nos dice: tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Hasta ahí el pasaje. Nuestra vida es tan frágil como una flor y en cualquier momento partimos de este mundo. No importa cuántas alfombras rojas hayamos caminado, cuántos cuántos premios hayamos recibido, cuánta inteligencia tengamos, somos frágiles seres y cada día expuestos a partir de este mundo. Con mayor razón, hoy, en que los niveles de delincuencia están desbordados, y cuando un microscópico virus nos infecte y nos corte la vida. Sin embargo, y a pesar de ello, de manera permanente caminamos la vida ignorando a Dios, pretendiendo ser el dueño y arquitecto de nuestros destinos.
Como lo ya hemos tratado en estos programas, el mundo se dirige a un gobierno mundial totalitario y a la tragedia más grande que la humanidad haya vivido, el día de la ira de Dios. Sin embargo, nos levantamos cada mañana haciendo planes donde Dios no tiene un lugar. Para terminar, quiero contarle una historia de rebeldía como la que la humanidad vive en nuestros días. Voy a leer en Números. Al día siguiente, Coré reunió a todos sus compañeros frente al santuario para enfrentarse a Moisés y a Aarón. Cada uno llevaba su brasero encendido. Entonces Dios se presentó con toda su gloria delante del pueblo y les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de esta gente porque ahora mismo los voy a destruir a todos. Moisés y Aarón se tiraron de cara al suelo y le dijeron a Dios: Dios mío, tú que nos das vida a todos, no los mates. ¿Vas a destruirlos por culpa de un hombre? Dios le respondió a Moisés: dile a todos los israelitas que se alejen de las tiendas de campaña de Datán, Coré y Abirán. Moisés se levantó y fue donde estaban Datán y Abirán. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo: aléjense de las tiendas de estos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. El pueblo se alejó de Datán, Abirán y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo: ahora verán que solo yo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere normalmente, como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron contra Dios. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Hasta ahí el pasaje. Pero antes de aplicar este pasaje, permítame darle a conocer todavía un versículo más. Santiago 4:6 dice lo siguiente: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Hasta ahí el pasaje. Coré, Datán y Abirán eran tres personas que estaban a cargo de una parte del trabajo en Israel mientras ellos iban caminando por el desierto. Estos tres y 250 personas más no quisieron sujetarse al liderazgo de Moisés mientras iban por el desierto. No estaban conformes con el trabajo que ellos debían hacer en ese periodo y tampoco quisieron someterse al liderazgo de Moisés. Ellos se creían más capacitados y tenían más visión para oficiar como arquitectos de su destino y del pueblo israelita. Claro está que esto dejaba a Dios totalmente de lado. Moisés entonces los cita a una asamblea con todo el pueblo de testigos y para proteger a la gente que estaba al costado de los rebeldes hace que el pueblo se aparte de ellos. En tanto Moisés dice que Dios, ese que ellos ignoraron, que Dios juzgue, se abrió la tierra delante de todo el pueblo y se tragó a los rebeldes. Ellos descendieron vivos al Seol y los 250 seguidores que estaban con ellos como un sustento político fueron alcanzados por una lluvia de fuego venida del cielo. Dios resiste a los soberbios. Significa que sufrirán el castigo de Dios en el lago de fuego por la eternidad, así como el castigo lo sufrieron estas personas, Datán, Coré y Abirán. Y usted me dirá una vez más: ¿eso es aprovecharse del miedo para asustar a la gente? Mi respuesta es sí, pero no quiero aprovecharme del miedo. Pero mi respuesta es sí, quiero que usted tema. Usted debe saber que si rechaza a Jesús como Salvador, sufrirá la ira de Dios, no por un momento, por la eternidad. ¿Qué hará usted con la salvación que Dios le ofrece hoy? ¿Rechazará y quedará expuesto al castigo de Dios? ¿O será humilde y vendrá a Dios buscando su salvación en Jesús? Llámenos. Queremos ayudarlo, queremos guiarlo en este camino, en esta verdad y en esta vida que se llama Jesús el Salvador. radio@iglesiacristianalaserena.cl radio@iglesiacristianalaserena.cl. Que Dios le bendiga.